Ok, pues nada, buenos días, tardes ya a todas las personas que se han conectado. Gracias, Jared, por estar aquí con nosotros y gracias a todos por el interés. Estamos en un nuevo webinar de buenas prácticas, en esta ocasión enfocados en carpinterías de altas prestaciones. Y como siempre al comienzo os voy a compartir un poquito las próximas actividades que tenemos previstas. Hoy, viernes 2 de junio, webinar de buenas prácticas, carpintería de altas prestaciones. Está con nosotros Jarek, es ingeniero mecánico en MS, más que ventanas. Luego él se va a presentar mejor y nos va a explicar bien quiénes son, pero bueno, para poneros un poco en antecedentes, MS Ventanas es un nuevo patrocinador técnico de la plataforma Passive House que han entrado este año y por lo tanto yo también tengo interés en que nos cuente con qué sistemas trabajan y cómo ven ellos que hay que hacer unas buenas carpinterías. Lo que viene siendo habitual, podéis ir poniendo preguntas por el chat o bien si queréis al final abrimos micros y cámaras y las hacemos de viva voz. Luego enviaremos un enlace de la grabación que estamos realizando a todos los que os habéis inscrito y está reconocido esta sesión con un punto de formación continua. El código es ese que aparece ahí, ¿vale? Para junio ya tenemos la última fila de actividades que teníamos preparadas para este semestre. Ha sido bastante intenso, pero ya nos hemos hecho con ello. Y aparte de la jornada de hoy, la semana que viene, el miércoles, nos queda un webinar de producto premium con esto, envolvente opaca, miércoles a las 5:30 de la tarde. Estos también están bastante interesantes. Y luego el viernes 16 de junio, la tercera sesión del foro técnico de la plataforma Passive House que hemos puesto en marcha desde final del año pasado, donde resolvemos dudas concretas que nos enviéis al formulario que hemos habilitado. Así que todavía estáis a tiempo de enviar algunas dudas. Tenemos muchas, incluso de gente que está hoy conectada aquí, que os tengo identificados y va a estar interesante también. Hay sobre todo muchas dudas respecto al PHP 10 porque como acaba de ponerse en marcha, pues, pues hay muchas de ese tipo. Sin más, recordar eso, el webinar de esto, el webinar del foro técnico y luego, por último, simplemente recordaros, en este mismo mes de junio también hay jornadas de puertas abiertas Passive House a nivel internacional. En España se coordinan a través de PEP. En nuestra página web tenéis ahí una publicación donde se publican aquellos proyectos que abren sus puertas para visitar y de la misma forma, si tenéis algún proyecto Passive House que queráis que participe en estas puertas abiertas para que venga a visitarlo gente y poder contar cómo funciona y cómo se ha construido, os podéis apuntar, nos mandáis los datos y los publicamos en esa publicación y lo coordinamos. Esto es el fin de semana del 23 al 25 de junio. Todo ese fin de semana se estarán abriendo edificios Passive House por todo el mundo. Y ya por último, acordaros, también el 23 de junio es la fecha a tope para recibir comunicaciones para la conferencia de Passive House que hacemos este año en noviembre en Valencia. Tenéis toda la información también en la web, hay una plantilla para rellenar los artículos. Lo más importante este año es que es una ronda única, no hay una preselección como años anteriores, sino que tenéis que enviar el artículo completo y va directamente, es una selección directa de artículos. Entonces, el plazo es hasta el 23 de junio, pero los podéis enviar desde ya y cuanto antes los enviéis, pues antes empezamos a valorarlos y se va conformando el programa, ¿vale? Nada más. Muchísimas gracias. A partir de ahora doy palabra a Jarek y, y todo tuyo. Tienes permiso de organizador, por lo tanto puedes empezar a compartir cuando quieras. Y recordaros a todos, si podéis cerrar las cámaras ahora en la parte de la explicación y luego las abrimos a la parte de las preguntas, ¿vale? Muchísimas gracias. Jarek, cuando quieras. Bueno, eh, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Sí, se ve, lo tienes que poner a pantalla completa. Vale, pues buenos días a todos en esta nueva jornada de buenas prácticas. Aquí quería tocar un poco el tema de la responsabilidad profesional de los proyectistas y los beneficios económicos en el concepto de cumplimiento de los estándares Passive House.
Como ya ha mencionado el compañero, me llamo Jaroslav Kowalski, mi nombre es de pila es Jarek. Soy ingeniero mecánico y represento MS Más que Ventanas en el mercado español. Llevamos aquí ya casi 19 años, pues intentando incorporar pues, las tecnologías más avanzadas en el mundo de la ventana. Bueno, pues como nos toca el tema de las ventanas, desgraciadamente en lo que observamos durante años, que en el mercado nacional la ventana está tratada más bien como un mal menor, un simple tapahuecos. Yo no sé si viene por lo que se denomina, según REA, su descripción es apertura en un muro o pared donde se coloca un elemento y que sirva generalmente para mirar, dar la luz y ventilación. En Passive House, esa tercera función tampoco sería correcta porque buscamos la máxima estanquedad para que los sistemas de ventilación funcionen a su nivel óptimo. También su origen de palabra, de nombre, proviene de latín ventus, el viento. Desde aquellos tiempos han pasado unos cuantos siglos y aparte de un cortaviento simple, la ventana hoy en día debe de prestar muchas más funciones, como aislamiento térmico, evidentemente, aislamiento acústico, que poco se habla o demasiado poco se habla de esto. Reducción de calor solar, eso por supuesto en Passive House es algo importantísimo, pero también seguridad y en definitiva un buen bienestar dentro de la casa y una tranquilidad que las facturas después energéticas por pérdidas térmicas no nos arruinen las cuentas bancarias. Yo sinceramente, el día que llegue a tratarse en España la ventana con lo que es el elemento más importante de la envolvente, me harán un hombre feliz. O sea, es con toda sinceridad. Tenemos desde siempre una polémica, hay distintas tendencias, opiniones. ¿Qué tipo de ventana es la mejor? Si PVC, si aluminio, si madera. Pues en nuestro caso somos fabricantes de los 3 sistemas de ventanas, tanto en PVC con varias series diferentes, entre ellas distintos perfiles, de madera también con distintas series, en cada una más o menos 8 o 9 series diferentes, y en aluminio infinidad de series. Por supuesto, en cada gama de productos tenemos certificaciones Passive House y en algunas superamos las exigencias de requisitos Passive House, ya que trabajamos no solo en Europa, sino a nivel mundial. De hecho, primera obra que se ejecutó con nuestras ventanas se ha realizado en Seúl, en Corea del Sur, hace ya como varios años. Todos estos sistemas fabricamos en 5 centros de producción. El primero, que es las ventanas y puertas de PVC, donde están ubicadas oficinas centrales, una parte de departamento I+D, después fábrica de ventanas de madera, con un propio encerradero. Ahí se fabrica listones de pino y de roble para nuestras ventanas. Fábrica de acristalamientos unidos y después fábrica de ventanas, que es un departamento más pequeño, en tremendo crecimiento últimos 3 años y donde está ubicada principales oficinas y laboratorios de I+D. Perdón. Debemos de saber distinguir entre lo que es ventana y lo que son componentes de ventana, que es perfilería y acristalamiento, porque en muchas ocasiones escucho hablar de parámetros de ventana cuando realmente el que me habla de parámetros de perfil. O sea, esa confusión es muy habitual y también pasa algo con cristales, algo parecido me refiero. La calidad térmica de la ventana la tenemos que establecer según una normativa europea, AN 14351 y está definida por 3 características principales, que los que tenemos que tener principalmente en la mente, pero hay otras 2. También el aislamiento térmico, transmitancia de energía solar y estanqueidad al aire,
todas estas cumplen sus propias normativas. También es importante esta que data el viento y agua, que es el tema un poco diferente porque hablamos ahí de resistencia de la estructura de la ventana. ¿Por qué son tan importantes? Porque todos esos tres parámetros están imprescindibles para poder hacer un correcto cálculo de demanda energética y por lo tanto de obtener mejor o peor clasificación energética de edificio y por supuesto Passive House. Me gustaría hacer mucho hincapié en tema de evolución de perfiles, porque se escucha muchísimas opiniones, hay muchas tendencias en el mercado, cada uno desviamos, digamos, atención al material que nos gusta. Como he dicho antes, nosotros fabricamos los tres materiales. Entonces, desde un punto, perdón, desde un punto de vista comercial, nos es exactamente igual vender ventanas de madera, de aluminio o de PVC. El beneficio comercial es exactamente el mismo. Desde luego que desde varios años las ventanas de PVC, por su calidad y precio, pues baten por completo los otros dos tipos de material. ¿Por qué? Porque ventanas de aluminio, para que se asemejen en aislamiento a ventanas de PVC, sus costes se disparan. Por supuesto, es un material que permite hacernos ventanas de un tamaño muchísimo más grande, donde no podemos llegar con perfilería de PVC. Y el tema de ventanas de madera, pues tiene mucho tratamiento para que sea ventana de una vida útil de varias décadas, pues esto también afecta su coste. En la evolución de perfil, vamos a centrarnos en tema encima de perfiles de PVC. ¿Por qué? Porque lo que más comercializamos, pero es perfectamente extrapolable a aluminio y madera. A madera es exactamente como en PVC, el aislamiento, digamos, la calidad térmica del perfil no la afecta en PVC a cantidad de cámaras, sino principalmente el ancho de perfil. Igual que en las ventanas de madera. En ventanas de madera no se saca coeficientes de un perfil, se saca un coeficiente de una ventana terminada, porque con que tengamos la misma madera, la misma sección de madera, si la madera tiene una densidad o una humedad diferentes, variaría un poquito el parámetro térmico. Por lo tanto, es un poco va a la par. En caso de ventanas de aluminio, depende del grosor de la rotura de puente térmico. O sea, nosotros, por ejemplo, las dos series que tenemos en Passive House certificada, aparte de llevar grandes roturas térmicas de 36, 39 o hasta 46 milímetros, hablamos de un espacio muy, muy importante de un material sintético. O sea, ya desde este momento hablaríamos de ventanas pues de polímeras en vez de ventanas de aluminio, porque llegaríamos a un momento que superaría cantidad de material de rotura al propio metal por ambas caras. Pues bien, aquí podemos observar que el desarrollo de los perfiles prácticamente ha llegado a su final. O sea, ya más anchos perfiles no tiene mucho sentido, muchas veces no hay suficiente grosor de muros. Y por cada desanchamiento, unos milímetros de perfil, pues los beneficios ya estamos contando en milésimas de transmitancia térmica. Pasa esto en aluminio y pasa esto en madera. Cuando a más ancho perfil, también debería de estar más alto, porque tenemos que guardar proporciones para su correcta resistencia mecánica a lo largo de la vida útil de la ventana, de su uso, aperturas, etcétera, etcétera. A partir de aquí ya hay que volcarse en nuevos sistemas de refuerzos, triple goma, que es así, mejora un poquito, pero lo mismo, con este sistema de MD ya llegamos a su final. Aquí podemos ver perfectamente los perfiles de serie 70, 56, 58, dependiendo del fabricante. No voy a hablar aquí de los de 40 y pocos con una cámara de aire y otra de refuerzo, porque esos perfiles daban 3 vatios de transmitancia. Pero desde hace unos 20 años, esa es la evolución de perfiles, desde 3 cámaras en 56, pasando por series 70, 73, en 4 o 5 cámaras, como he dicho antes, no afecta cantidad de cámaras la calidad de ventana térmicamente hablando.
series de 80, esa es MD, aquí vemos la tercera goma, que mejora coeficiente de 0,99, 0,98 según el instituto del país que haga las pruebas, que sabéis que tienen pequeñas tolerancias un poco más estrictas y en otros más leves. Lo que es curioso, que hemos observado hace ya varios años, hemos tratado estos temas incluso con industria y es como tirar piedras contra un muro. Aparecen productos en el mercado donde un fabricante es el que proporciona los certificados de su perfil al fabricante de ventana, que somos nosotros, que desarrollamos a partir de allí un producto, unos mejores, otros peores, eh, que una ventana de perfil de 73, en ese caso es nuestra serie MS Line, tiene un coeficiente de 1,5, pero aparecen certificados bueno, folletos publicitarios donde se dice que el mismo perfil con exactamente el mismo refuerzo tiene una transmitancia de 1,3. En principio no pasa nada porque hablamos de 2 décimas, pues esas 2 décimas en ese caso son unos 15% de diferencia, pero veremos más adelante que en series de 76 o series de 80 hablamos de un vatio a un vatio con 2 o con 3, hablamos de 20 o 30% de diferencia de coeficiente de transmitancia térmica. Si esta diferencia usamos en cálculo de demanda energética, los resultados salen absolutamente fallidos, o sea, falsos, no correctos. ¿Por qué funciona esto en el mercado? Porque realmente existen series nuestras en 73 con un coeficiente 1,3. Pero ¿cómo es eso? Pues reduciendo los refuerzos. Si yo reduzco estos refuerzos, tengo menor puente térmico, pero también tengo menor resistencia mecánica del propio perfil. Aquí lo muestro, el correcto certificado de esta serie. ¿Se pueden fabricar ventanas de esos perfiles? Por supuesto, pero tienen unas grandes reservas en medida, o sea, están muy limitadas. No se puede hacer hojas como en la serie con un refuerzo correcto, o cuando en algunos casos como nosotros, incluso desarrollamos este producto en cambiar refuerzo, mejorarlo para poder hacer hojas más grandes, ya que prácticamente nuestro 90 y pico por ciento de producción o ventas van con triple vidrio y hablamos de facturación de una fábrica de más de 30 millones de euros. Eh, entonces, ¿se puede fabricar? Sí. En España, yo diría que no se le pasa a nadie por la cabeza. ¿Por qué? Porque estos perfiles se fabrican en centro, norte, este de Europa. Los ensayos se hacen principalmente, como se ven en los certificados, en el Instituto de Rosenheim, en IFT, que es el santo grial en el mundo de ventana, el que se precia, fabricante de perfiles o de ventanas, el que se precie, tenemos sus certificados. Estamos registrados allí, tienen una base de datos, por ejemplo, las etiquetas de eficiencia energética de nuestras ventanas están ubicadas en su base de datos. ¿Por qué? Porque aparecieron falsificaciones a lo largo y ancho de Europa de algunos fabricantes falseando o aprovechando certificados de otros fabricantes y digamos, este tema se ha protegido de esa manera. Con unos códigos podemos entrar y bajar etiqueta de eficiencia energética de nuestra ventana que corresponde a esta ventana, no de el vecino que fabrica algo parecido. ¿Por qué en España yo diría que no se puede usar? Nosotros operamos en un mercado que difícilmente podemos encontrar algo así en algún otro territorio de continente. En Alemania, Polonia, o Suecia o Austria tenemos temperaturas mucho más estables. Si hace frío, pues hace frío. A lo largo de 2 o 3 días las temperaturas cambian. Aquí tenemos, nosotros aquí en la Sierra de Madrid, norte de Sierra de Madrid, en Villalba, podemos tener un día en enero, febrero, con 6, 3, 5 bajo cero a las 6, 8, 9 de la mañana, y en el mismo día, en 7 horas después, tener entre 15 y 18 grados de calor. En 7 horas, el material de congelar, de contraer, importante contracción, sufre una importante dilatación. Es donde hace falta el mejor producto en carpintería exterior.
nada de perfiles reducidos en aluminio. Aquí quito un poquito un anclaje porque ahorro a lo largo de 1000 ventanas al año, pues me sale un presupuesto a disponer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si queremos fabricar buenas ventanas de altas prestaciones, tienen que estar fabricadas correctamente, no apañando, digamos, el sistema. Aquí podemos ver los sistemas de 5 cámaras con el correcto certificado. Y si usamos estos coeficientes, los certificados finales de demanda energética cambiarán. Podemos llegar en estas series a coeficientes más bajos de 1,2, 1,0, pero que no pierdan resistencia mecánica. Sí, nosotros fuimos primera marca en Europa. En 2005 hemos patentado un refuerzo térmico, lo presentamos en Beteco, aquí en Madrid, en 2006. Es un refuerzo, no es un relleno de perfil, es un refuerzo que tenía 4 veces mayor rigidez, no, en ese tenía 3 veces mayor rigidez que el acero que usábamos por entonces, y era 1500 veces más aislante, menos conductor térmico que el acero. Por lo tanto, consiguiendo mayor estabilidad de perfil, hemos conseguido bajar las transmitancias térmicas de perfil y en consecuencia de la propia ventana. Llegamos a la cuarta generación con las series de 92, donde aportábamos mayor seguridad, y ese refuerzo sí que nos daba con la serie 70 un coeficiente de 1,0 de vatio por hora. Por lo que quiero aquí que quede constancia que nosotros sí somos pioneros en tema de refuerzos térmicos, que después de unos 10, 8, 12 años empezaron a aparecer otros fabricantes de sistemas, pues sacando al mercado algún que otro sistema de relleno de perfil con espuma, que yo, por ejemplo, discrepo mucho. Eso podrá valer, como he dicho antes, en Alemania o en Suecia, donde la temperatura de -6 es por lo menos 6 días seguidos, pero no aquí. Una de las funciones de las cámaras es ventilar el perfil. Si lo rellenamos 1 o 2 o 3 cámaras estas con espuma o algún material aislante, disminuimos ventilación de este perfil. Y en ese clima tan brusco, tan cambiable, lo que hacemos es arriesgamos el perfil a que se gasee por dentro, o sea, que se hinche como un balón. Por lo tanto, no todo lo que se inventa en otras altitudes geográficas valen para emplearlas aquí en España. No vale lo mismo para Alicante que para la Novelda o para algún pueblo a 40 kilómetros de Alicante, que cambia bruscamente el clima. Y ya no digo el resto del país, con montañas, con distintos cambios de terrenos, con zonas de mucho viento, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con serie 76. Esto no es nuestro perfil, por eso oculto un poco, no quiero hablar de nadie en concreto, pero todos los fabricantes, bueno, todos, mayoría de fabricantes de serie 73 dicen, opinan y aseguran que sus perfiles tienen coeficiente 1,0, 20% de diferencia de lo que realmente tienen. Pasa exactamente lo mismo. Sí existen certificados a 1,0, pero con la mitad de refuerzo. Si fabricamos ventanas de esa manera, van a tener deformaciones en algunos 2 años. Cuando pasan 2 veces las estaciones, calor, frío, frío, calor, las ventanas empezarán a desajustarse, tendrán una torsión demasiado grande y la ventana que se instaló a la entrega de obra se certificó en Passive House, a 2, 3 años dejará de aportar lo que aportó en día de entrega de la obra. O sea, no es correcto. De ahí viene buenas o malas praxis. Las series 82, lo que he mencionado antes, si el coeficiente bajamos a 1,1, o sea, si 76, digamos que tiene el coeficiente mejor de 82, esto es infumable, no puede ser. La única forma de mejorar estos coeficientes es poner una tercera goma, que son sistemas MD, por supuesto imprescindibles para estándares Passive House. Hablamos de mayor estanquedad, el herraje está en la cámara seca, la bisagra superior que aplasta, la que tiene sistema de basculación, aplastando la primera goma interior, ya no pierde estanquedad en las pruebas de blood door o de humo, no hay pérdidas por esta zona. Entonces, digamos, hemos llegado a
lo máximo. Hay perfiles de 80, pues estos rellenos con espuma, con algunas teorías, que hay alguno que tiene un coeficiente de 0,74, pero claro, esto es más bien un perfil modelo que si quisiéramos hacer una ventana, fabricar una ventana medianamente decente, pues el coste sería desorbitado y posiblemente sufriría estos problemas de hinchamiento por falta de ventilación de las cámaras. Eh, ¿Cómo podemos saber qué perfil nos han entregado? O sea, de qué ventana se ha hecho perfil. Si fuera obra nueva, es muy difícil por una simple termografía detectar porque serán todas las ventanas del mismo color. No veremos ninguna diferencia. Si hablamos de una reforma y existen ventanas de otro fabricante y existiera algún tipo de contraste, pues podríamos deducir que aquí algo que no cuadra. Por eso es muy importante hacer controles de termografía, pero no solamente hacer la foto y ya está, sino hacer un cálculo de transmitancia térmica. Eso es un folleto que hemos presentado en 2006, cuando sacamos en España el refuerzo térmico. Si hacemos termografía tomando el punto de temperatura en el cristal y en el perfil, conociendo la temperatura interior y exterior y la temperatura de los elementos, podemos calcular con un pequeño margen de error qué transmitancia tiene el elemento. O sea, no tenemos que creer lo que nos digamos, lo que digamos nosotros, o bien el fabricante de ventana o bien el fabricante de perfil, sino es un método de control que debería de hacerse. Por ejemplo, esto es un colegio público en sur de Polonia. Eh, la primera fase, la de abajo, se ha hecho con ventanas, por aquel entonces era un perfil dominante en Europa, entonces daba mucha seguridad, pero claro, una cosa es perfil y otra cosa es una ventana acabada. Eh, Salieron problemas cuando segunda fase se instalaron ventanas encima con esa tecnología y en temas de, esto iba con ayudas de Europa, entonces se exigía unos informes termográficos, etcétera, etcétera, y salieron esos defectos de una pequeña estafa. El que montó ventanas abajo, pues montó cristales no bajo emisivos, nada de argón, eh, y por supuesto perfiles de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, se puede controlar, por supuesto, y esto es lo mejor, unirlo con el certificado correspondiente a la carpintería que me van a instalar. Así podremos calcular bien el coeficiente de transmitancia de la ventana, y en consecuencia demanda energética y en consecuencia el gasto energético. ¿Qué es el coeficiente U? Todo el mundo me dirá que lo sabemos, qué tal, pero quiero hacer mucho hincapié en esto, porque esto de ¿para qué aislar tanto? Pues cuanto más aislamos mejor, siempre y cuando los costes finales para el cliente no le desborden su presupuesto. ¿Qué nos dice ese coeficiente? Que es la cantidad de vatios que pasa por una superficie de tamaño de 1 metro cuadrado por diferencia de temperatura entre exterior e interior de la vivienda de 1 grado durante 1 hora, a lo resto de los siglos, hacia la eternidad, ¿no? Si hablamos de 1 grado de diferencia entre exterior e interior, pues cualquier cosa nos valdría. Compramos una bolsa de papel, es celulosa, pegamos esparadrapos y ya está. Sí, podría ser transparente, fantástico, aislado. Pero normalmente hablamos de 20, 30, 40 grados de diferencia de temperatura. Y siempre aquí pongo tanto el solecito como la nieve, como el frío. Porque en mercado nacional casi siempre se habla solo de frío. De hecho, el ajuste del Passive House para el mercado español, para Península Ibérica, que también vale doble cristal, yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Porque, ¿y el calor qué? Si tenemos 40, 45 grados de temperatura en exterior, si el sol proyecta calor sobre la fachada o sobre la propia ventana, si hablamos de oscuras fachadas o oscuras ventanas, se calientarán hasta cerca de 90 grados, alrededor de 90 grados. Y dentro tendremos 22, 24 grados de temperatura. Hablamos de enormes diferencias de temperatura. Y como sabemos, el desarrollo de productos, o sea, como sabemos los fabricantes que operamos en distintos mercados en Europa y en otros continentes,
es importante aislarse tanto de calor como de frío. Hay mercados en norte, centro y este de Europa donde se presta más atención al frío, que ya tampoco hacen inviernos de hace 30 años de 20 y tantos bajo cero durante varias semanas, sino un día 12, 14 de madrugada, de día y 5, 6, o sea, tampoco son los inviernos, a no ser que hablamos de países escandinavos. O países con montaña como Suiza, Austria, sur de Alemania, sur de Polonia, donde hablamos también de importantes vientos. Por lo tanto, en mi opinión, y yo creo que en opinión de principales fabricantes en origen, es muy importante destinar atención, destinar horas de trabajo en desarrollar las tecnologías modernas, las tecnologías en la línea de desarrollar los productos cada vez más innovadores para retener la temperatura o proteger casas de sobrecalentamiento en verano para obtener el mejor confort de vida. Y esa es, en mi opinión, la esencia de Passive House. No es construir una casa que se ha puesto de moda ahora y explorar esa línea de una nueva tendencia que se apunta ahora, yo creo que demasiada gente, incluso me refiero a que no buscan alta calidad de construcción, sino una tendencia nueva para aprovecharse un poco de esa etiqueta Passive House y seguir construyendo con grandes deficiencias. La transmitancia de calor se produce a través de tres procesos principales, que es la conductividad, convección y radiación. La segunda solo nos afecta en tema de cristales. No tiene ninguna consecuencia en los perfiles. Esas pruebas se hacen, bueno, se llama placa proyectante, proyectando un calor y midiendo temperatura por otro lado. ¿Qué es conductividad? Conductividad, perdón, eso lo sabemos todos, pero quiero remarcar mucho esto por el tema de verano-invierno, que no solamente queremos hablar de frío. Es una pérdida térmica siempre en una misma dirección, de calor a frío. Y eso es segunda ley de termodinámica. Por eso no entiendo como algunos, bueno, valientes o iluminados, cuando quieren sacar algún producto baratito y servirlo rápido, intentan violar estas leyes básicas de física, termodinámica o de mecánica, ¿no? Y como, no sé, cortar un perfil y sacarle recogedor de cinta de persiana. Facilita el montaje, pero te has cargado la ventana térmica y mecánicamente. También hemos hablado sobre este tema con la industria hace ya tiempo, sin ningún efecto, absolutamente ninguno. Se sigue haciendo, gracias a Dios en Passive House ni se plantea algo así por el tema de persianas, pero en cualquier otra obra existe este problema. Convección, solo será importante este tema en los vidrios, ya que hablamos también de pérdida de temperatura entre materiales sólidos, pero a través de líquido o gas, que es el tema de las cámaras de aire de acristalamientos unidos. Es exactamente como en anterior caso, es la misma ley. Y la radiación también tendrá que ver en los vidrios. Lo mismo que en anteriores, de frío a calor, la conducción térmica, es lo que tendremos que buscar, reducir todas estas pérdidas provocadas por estos tres parámetros. El coeficiente U, todos sabemos qué es, ya sabemos qué quiere decir, pero ¿y qué nos dice este coeficiente U? Pues el coeficiente U de la ventana tenemos que calcular según la normativa europea 1007/1 de 2007 y corresponde exclusivamente a un único modelo de ventana, que es una ventana de una hoja de 1,23 de ancho por 1,46 de alto. No lo que me plazca, lo que me venga en gana. Como veo certificados de ventanas 2 por 2,40. Claro, si tengo un fijo, si tengo una ventana con un marco que es un 5, un 7% de la superficie del hueco, pues todo el coeficiente que me aportará es el cristal, siempre y cuando los datos del vidrio que calcularé serán correspondientes al vidrio que se va a instalar, que ahí también hay pequeños trucos y trampas. Por lo tanto, no puede aparecer un certificado de una ventana de 1,30 por 1,30, porque no.
es este el U. En cambio, el resto de las normativas de estanqueidad al aire, viento y agua, la normativa dice que tiene que estar sobre la pieza más grande que ofertamos. Yo otro día me llegó a mi mesa un proyecto para una casa rural donde se proyecta el presupuesto que nos trajeron para buscar una contraoferta, digamos. Venía una ventana de 40 de ancho por 2,67 de alto en PVC. Esto es absolutamente disparatado. Las varas de PVC tienen 6 metros de largo, las podemos cortar a la altura que queramos, pero las cartas de producción no permiten nunca hacer unas piezas así. O sea, no se puede hacer lo que a uno le da la gana. Hay que cumplir unas exigencias de rigidez de sistema que está establecido en los certificados y fichas técnicas de estos sistemas. ¿Cómo se calcula el coeficiente? ¿Qué es lo que nos obligan? Porque nosotros no certificamos según código técnico de edificación. Tenemos que certificar la ventana según código español, perdón, CE, europeo. Y este cálculo es diferente al cálculo simplificado. La ecuación con la que nos regimos tiene que contemplar el coeficiente psi. Y es un dato muy importante, como lo veremos. ¿Qué elementos tenemos en mente en ese tipo de cálculos? En ese cálculo, pues la superficie total de la ventana, superficie del vidrio, superficie en la que vemos, no la que se fabricó el vidrio, no que está hundida, superficie, perdón, superficie de la perfilería, longitud del puente térmico de la unión entre vidrio y espaciador. Hablamos de un contorno de esta línea en ventanas. Aquí es una sección. Hablamos del contorno de la ventana, que cambiará. Una será diferente en hojas ventanas de una hoja y será diferente en ventanas de 2 o 3 o 4 hojas. Habrá más. O sea, esto influirá más o menos al cálculo final. El coeficiente de transmitancia del vidrio, transmitancia del perfil, el que nos aporta el fabricante de perfil, el anterior fabricante de cristales, y el coeficiente psi, que nadie quiere hablar de él y tiene enorme impacto en el cálculo final de la ventana. Ese coeficiente no aporta nada, ningún dato, ninguna mejora, empeora para transmitancias o datos técnicos del vidrio, pero sí en la ventana. Por eso he dicho, como he dicho antes, hay que saber distinguir entre ventana terminada y uno de los componentes de la carpintería. Eh, el, el coeficiente sí es un coeficiente lineal de transmitancia térmica en el puente térmico que se genera en esta línea del intercalario hacia el junquillo interior, digamos. Es el flujo de temperatura, la diferencia de 1 grado Kelvin entre temperatura exterior. ¿De qué depende de este coeficiente? Está establecido por la normativa DIN. De hecho, tardaron mucho en sacarla para mejorarla para las series de 82, 4, 6. ¿Por qué la tenían que retocar? Porque cuando más ancho el perfil, en algunos casos disminuye, o sea, empeora el psi, porque ya hay tanta resistencia térmica que el mayor ancho del perfil ya genera demasiada resistencia y por donde fluye la temperatura es por la parte más fría. ¿Pero de qué depende? Del material del cual fabricaremos el espaciador, el tipo de gas, aire, argón o criptón de la cámara de aire, la profundidad de hundimiento de acristalamiento. No es lo mismo tenerlo hundido bajo las gomas que tener intercalario a la línea de las gomas. Y el coeficiente de transmitancia térmica del perfil, lo que he dicho antes. Cuando más ancho, pierde un poquito ese coeficiente, previamente establecido por la norma DIN. El aumento de hundimiento de cristal mejora o sea, disminuye la transmitancia térmica de esta zona, pero también afecta directamente el tema de las condensaciones en los bordes de los vidrios. Si lo sacáramos más arriba, pues la zona será más grande de posibles condensaciones, de llamado punto de rocío.
¿Qué diferencias tenemos, por ejemplo, nosotros con este mercado? Desde 2002, MS hemos incorporado al mercado, yo empecé a trabajar en 2005 con MS. Desde 2002, MS fabrica ventanas en serie con vidrios bajo emisivos, con argón y separadores térmicamente mejorados, o sea, los intercalarios. ¿Qué es eso de térmicamente mejorado? Es un espaciador fabricado de acero noble. ¿Por qué? Todo el mercado en España, por ejemplo, fabrica aluminio. ¿Por qué? Es ligero, fácil en doblar, se trabaja mejor. Pero el acero es un conductor térmico 3 veces inferior que acero, el aluminio, y 5 veces más resistente que aluminio. Gracias a esta mayor resistencia hemos hecho tabicas más finas, sumada a menor conducción térmica, hemos obtenido menor coeficiente psi en esta zona. Tanto es así que en los mercados donde las exigencias Passive House son mucho más elevadas, cuando hablamos del norte de Europa, no hace falta usar en nuestro caso los intercalarios sintéticos de SwissSpace o Chromatec y cumplimos las exigencias de esas ventanas. Estamos por debajo de 0,8 de transmitancia de la ventana modelo. ¿Por qué este desarrollo de estos separadores? Porque con los separadores me refiero a los intercalarios, separadores de aluminio, los habituales que todo el mundo usa en el mercado nacional, el punto de la isoterma está por encima de la goma. Entonces, cuando hablamos de contorno de ventana, hablamos de una zona de 1 o 2 centímetros que tiene un punto de erosión mucho más fuerte que en el centro. Si sacaríamos cristal para arriba, que es lo habitual, porque esa es otra, ven un arquitecto, un cliente final, elige una ventana muy buena me refiero sobre el papel, porque el fabricante de perfil le ha regalado al fabricante de ventana un certificado que lo sacó en otra punta del continente, que nada o poco tiene que ver, aparte del perfil, con el resto de las calidades. Se coloca esos perfiles y 2 o 3 días después aparece un cristalero y acristala como le da la gana a estos vídeos. Yo preguntaría, ¿quién certifica el producto final, este híbrido de un poquito uno, un poquito otro? No sé, si el kiosquero del barrio o el churrero. Desde luego no es un producto compuesto, es un producto, o sea, compuesto, perdón, es un producto compuesto. Un poquito cada uno y a ver de quién viene el certificado. Pues cuando colocan ventanas de esta manera, generalmente las gomas se ve el junquillo que va aquí, perdón, junquillo, el espaciador viene a la línea casi igualito que las gomas. Esta línea de condensación sería mucho más grande. En cambio, cuando nosotros usamos los espaciadores térmicamente mejorados, TM, la isoterma, como ven, bajan por debajo de la goma. Por lo tanto, la zona de posible condensación está por debajo de la goma, en zona oculta. La pequeña condensación que se puede provocar a altos niveles de humedad en ambiente se desahogan por canales de descondensación. Eh, Aquí ponemos un poco para que vean las coeficientes de transmitancia, bueno, de psi, de aluminio, de los espaciadores, de acero no noble que usamos. Chromatec es una marca danesa que usamos nosotros en vez de SwissSpace. Ahora hemos sacado un nuevo modelo, un Multitech, que ya tiene el mismo coeficiente que SwissSpace, siendo bastante más económica. Pero el gran salto se produce de aluminio al acero. Entre Chromatec y SwissSpace ya son pequeñas diferencias. Aquí podemos ver en modelos prácticos el espaciador de aluminio. En una ventana está mucho más alto que en una hoja que en otra. En la zona fría de punto de rocío, en una y en otra. Ese es el punto que parece cortado con una cuchilla, con un cúter, porque hay un momento que el cristal empieza a tener menores pérdidas, porque ya donde aporta el argón o vidrio bajo emisivo. Por ejemplo, para que nuestros vidrios dobles, hablaremos de triples, es muy difícil que aparezca condensación, tiene que superar 70% la humedad relativa en ambiente para que aparezca en esquinita en nuestros vidrios la humedad.
pero aquí seguramente eran un 50, 50 y poco por ciento, que es un ambiente completamente sano, perfecto para vivir, ni es seco ni es húmedo. En nuestros aparecería sobre 64, 66%, que son ambientes de cocina cuando guisamos o ducha cuando salimos de ducha. Bueno, aquí lo vemos. Lo que acabo de decir, si tenemos la misma temperatura por exterior, la tabla de abajo, temperatura la misma por interior, el mismo perfil de ventanas, solo cambiando los intercalarios, o sea, sin cambiar ningún otro dato, vemos como la temperatura en el borde con separadores de aluminio es de 11,1 grados y ay, y de los intercalarios nuestros es de 12,5 y los sintéticos de SwissSpace de 13,2. ¿Qué quiere decir eso? Que hay condensación antes, aparecerá antes en los marcos de aluminio en un ambiente normal, o sea, saludable para vivir bien. No, 56% es un ambiente perfecto para vivir. Si superamos 60, pues ya hay que ventilar. En cambio, en nuestro caso, con 62% ya podemos, o sea, hasta 62% de carga de humedad, con 20 grados de temperatura interior, no aparecerá la humedad. Realmente nos, por práctica, por estos años que llevamos miles y miles de ventanas instaladas en 64, claro, la temperatura interior es de 22, 23 normalmente, no de 20, en el exterior tampoco es tan fría, o sea, es de 4 o 6 grados, pues a 64, 66 puede aparecer en la cocina, en la esquinita, un poco de humedad. Aquí también lo que quiero poner mucho hincapié, o seguir poniéndolo, es el del coeficiente psi. Si tenemos las mismas ventanas, la misma ventana, la misma medida, mismos vidrios, el mismo tamaño, 1,20 por 1,50, solo cambiando intercalarios, vemos que el resultado final del coeficiente de la ventana entera cambia. Por lo tanto, estos proyectos que veo, que viene un presupuesto, un cliente y ve todas las posiciones, le pone, da igual si la ventana es 50 por 50, 1,20 por 1,20, 2 por 2,10, siempre aparece el mismo coeficiente, 1,3. Y algunos ponen estrellita al lado, algunos lo aclaran y ponen según CTE, o sea, según Código Técnico de Edificación, que no es lo que tenemos que hacer. Estamos obligados a certificar según CE. De hecho, tenemos que poner plaqueta, tenemos que poner número de producto, fecha de producción, etcétera, etcétera. ¿Por qué aparece 1,3? Porque si plantan esta situación de que su perfil tiene 1,3 de transmitancia y su cristal tiene 1,3 de transmitancia, siempre va a tener el mismo coeficiente, da igual el tamaño. Pues no, porque el psi cambiará este coeficiente. Si es una hoja, va a tener diferente que de la misma medida con dos hojas, porque hay más aporte de intercalario. Entonces, tener o no tener mejora en el material de intercalario, ¿en qué afecta la ventana? Solo la ventana, no el vidrio. Entre 8 y 15% hay una mejora de transmitancia térmica entre aluminio y acero noble. Y mucho mayor, hasta 18, casi rozando 20, si hablamos de grandes piezas, usando SwissSpace o Chromatec. Entonces, ¿vale la pena pararse y preguntar de qué son intercalarios? Por supuesto, porque afectarán el resultado final del coeficiente de transmitancia térmica. Por eso lo que he dicho, no vale un certificado que he regalado por fabricante de un sistema a un fabricante nacional que no va a tener ese tipo de ni de separador, ni de tratamiento, ni de cristales con argón. Yarek, Ahora me gustaría Yarek, hablar de ellos. ¿Sí? unos 15 minutos nos quedan, más o menos. Sí, yo creo que con esto tengo suficiente. El acristalamiento. El acristalamiento ocupa un 60-65% de superficie de vidrio o más hoy en día. Cada vez hacemos piezas más grandes donde aporte de perfil es mucho menor que vidrio. Yo aquí quería hacer una observación. Como se suele llamar ventanas por el nombre de sistema de perfilería, no sé, un fabricante que tiene maquinarias de primera generación, un control de calidad de producto y de sus puestos de trabajo, tiene el mismo perfil que el otro, que compró maquinaria de cuarta, quinta mano, personal no tan bien preparado como el primero,
Herrajes usa pues eso, una marca económica, encima el modelo más económico y encima recorto en puntos de anclaje. Y el otro elige una gama alta de herrajes, pero sí comparten el mismo perfil. ¿Cómo se puede llamar estas ventanas con el mismo nombre? No se debe. Yo creo que es hasta insultante para los fabricantes que cuidan la calidad, que desarrollan el producto, que no van a lo básico. Volvemos a hablar, buenas praxis. Entonces, si hablamos de ventanas por nombre de perfil, ¿por qué no las llamamos por nombre de cristal cuando hay más superficie de cristal? Sí, perfil lo sostiene, pero vidrio aporta mucho más a la ventana que perfil. En muchos fabricantes se recupera malos datos térmicos del perfil con mejores datos de cristal, porque vidrios tienen mejores coeficientes generalmente que casi cualquier perfilería del mercado. Les diré una anécdota en ese sentido. Hace algunos años, antes de pandemia, me llegó un proyecto en la mesa, una obra de Ciudad Real, y en la memoria rezaba algo parecido como ventanas de PVC lacadas en blanco, que no se laca, es una masa blanca, con rotura puente térmico, ese término se usa en ventanas de aluminio o de acero, tipo Climalit. O sea, que alguien ya intentó dar nombre de ventana de un fabricante de vidrios unidos. Pero bueno, nunca más me encontré con algo parecido. Eh, el vidrio. En los últimos 50 años el vidrio ha sufrido un desarrollo brutal, muy importante y más importante en los últimos 25 años. Pero lo que quiero remarcar mucho, que lo que se quita importancia ahora de grandes niveles de aislamiento, se daba mucho bombo cuando aparecieron dobles vidrios. Un doble vidrio ni siquiera llegó a duplicar el aislamiento, porque de un vidrio monolítico, que creo recordar que eran primeros de años 90 o últimos años 80, que aparecieron dobles vidrios herméticamente sellados, eh, mejoramos de 5,8 a 3,2 el coeficiente térmico con cámaras de 12. Mayoría de aquellas ventanas solo admitían cámaras de 6, que eran vidrios con un coeficiente cercano rondando, depende del caso, 4 vatios. Y hemos hablado de una enorme revolución tecnológica. Sí es cierto que incluso con 6 milímetros de cámara sí mejoraba muchísimo el tema de las condensaciones, con lo que antes hablé, que dejaron de aparecer tan a menudo las condensaciones como si aparecían en vidrios monolíticos. Pero cuando salimos con vidrios térmicos, nosotros hemos llegado a España con nuestras ventanas en 2005. Yo recuerdo que todo el mundo decía, ¿para qué tanto? Esto allí en el norte, como si en el norte andarían los osos polares por las aceras. Durante casi 10 años, el mercado se oponía a los vidrios con tratamiento bajo emisivo. O sea, hasta, pues eso, 15, 14, 16 aparecieron ya masivamente vidrios bajo emisivos. Y esto sí que era no solamente mejorar por 2 el aislamiento, sino incluso más. De 3,2 hemos bajado, según el fabricante, si el Saint-Gobain o Guardian, 1,3, 1,5 de transmitancia térmica. O sea, sí se reduce por la mitad las pérdidas térmicas. ¿Por qué se opta por estas tecnologías? Muy simple. La radiación térmica presenta alrededor de un 50% las pérdidas térmicas en el vidrio. Y por la conducción y convección es como un 25% de esas pérdidas. Usando las capas bajo emisivas, si hablamos de doble vidrio, si usando las capas o tratamientos bajo emisivos, podemos reducirlo hasta casi un 98%. ¿Por qué es hasta? Porque depende del fabricante. No tiene el mismo tratamiento bajo emisivo Saint-Gobain que Pilkington, que Euroglass, que Guardian. De allí está, puede llegar, pero hablamos de 90 y tantos a 98%. Una vez solucionado ese problema, nos queda el problema de la conductividad de la conducción y convección. Y en ese caso hablamos de las cámaras de aire. Entonces tenemos que pensar en cambiar el aire por algún gas que tiene distinta densidad, distinto peso. Es cuando nosotros incorporamos en 2002 vidrios con argón, con un coeficiente en aquella normativa daba 1,1, en la actual es 1,0.
porque es la actual y la anterior normativa, teníamos que dar coeficiente en el borde de cristal y ahora es en el centro de cristal. No cambió nada más que esto. Por eso esta décima no es que mejora la tecnología, cambió la normativa. Tener o no tener argón, hablamos de un 30%, alrededor de un 30% de mejora de transmitancia. El argón mejora entre 2 y 3 décimas transmitancia térmica, pero veremos adelante que depende también en qué casos. Eh, Características de argón. Me encantaría hablar de esto porque me encontré hace poquito en una obra en Valencia, en una reunión, un arquitecto, no sé, asustar clientes, llevarse su proveedor a la obra, llegó a decir al cliente que el argón es tóxico. O sea, un disparate brutal. Entonces le pregunté, quizás te equivocas y hablas de radón, también es gas noble, pero no es tóxico, es cancerígeno. No, 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 argón. A ver, el argón es un gas, uno de los gases nobles, es incoloro, insípido. No se conoce ningún efecto negativo para el medio ambiente. Se disipa, se autodegrada rapidísimamente en la atmósfera, igual que el radón, o xenón o kripton. El caso de argón es 30% más denso que el aire. Krypton es doble de denso que el aire. Por eso mejora 30% aislamiento térmico y también acústico. También mejora acusticidad de vidrio. Entonces, si alguien se cerraría el ambiente de argón, por supuesto que se asfixia, porque nuestros pulmones no respiran argón, no trabajan con argón, pero sería asfixia, no sería intoxicación. Y si alguien se encierra en un ambiente de argón, principalmente yo creo que el certificado de defunción muerto por idiota, no por otra cosa. Es a ver, me salté un poco, no sé qué he hecho. El desarrollo de los vidrios. A partir de aquí hablamos de triple vidrios, por supuesto, en la tecnología. No se trata de ir pegando capas de vidrio y que intentar conseguir algo. No es el camino ni es lo correcto. Muchos de los fabricantes hemos desarrollado, no solamente fabricantes de vidrios o de ventanas, los que tenemos fábricas de ventanas y de aluminios, desarrollamos nuestros productos. No esperamos que nos traigan algo hecho. Entonces, a lo largo de los años, hemos desarrollado un cristal que llega a obtener un coeficiente de transmitancia de 0,5. Por ejemplo, en el primer montaje con triple vidrio que hemos hecho en España era en 2006, a finales de 2006, aquel cristal tenía un coeficiente de 0,66. En aquellos tiempos la normativa polaca era más exigente incluso que la alemana y en Alemania nos daba 0,60 y en Polonia 0,66. O sea que ya ha llovido desde aquello. ¿Qué conseguimos con triple vidrio? Que triplicamos aislamiento de los vidrios actuales del mercado. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. A no ser que alguien me diga que el suplemento por ese vidrio duplica el precio de la ventana. Entonces digo, calculemos amortización, en cuánto tiempo se amortiza ese gasto. Pero no es el caso. Por supuesto, nuestras ventas, depende del mes, trimestre, pero no bajamos de 94% de nuestras ventas, va todo en triple vidrio. Pero lo que he dicho antes, solo con este tipo de componentes, o sea, dos capas bajo emisivas, que son estos en verde, y dos cámaras con argón. Puede ir bajo emisivo en el centro, pero en ese caso hay que templarlo porque se partiría por resistencia térmica, eso dispararía costes. Entonces, la versión de vidrios triples con esos coeficientes térmicos, la mejor solución es esta. Por ejemplo, hacer cámaras de 20 disminuiría tanto en doble vidrio como en triple transmitancia térmica. Es tan malo acercarlos como separarlos. La distancia óptima es 17 milímetros. Los intercalarios son números par, son de 16 o de 18 milímetros. Ambos tienen mismos coeficientes. Lo que he dicho antes, aquí hablo de que mejora 2-3 decibelios, perdón, décimas transmitancia térmica y 3 decibelios la acusticidad. Depende qué fuentes leamos, según algunos, si reducimos ruido por 3 decibelios, lo reducimos por la mitad. Otras fuentes hablan de 5 decibelios, es la mitad de ruido. Cuando sube 10% el ruido, se duplica el ruido. O sea, no es lo mismo reducirlo que subida de ruido. Y eso también afecta el argón, o sea, lo mejora.
nosotros en nuestras campañas de marketing usamos mucho ventanas número uno en España en eficiencia energética o ventanas que aíslan incluso más que las fachadas. Y aquí esto está basada, esta campaña, en esta obra. Se ha hecho hace como 7, 8 años. Cuando sacamos la serie 80 en la oferta, podemos ver aquí, esta fachada está reformada. Podrían mejorar la ejecución de SATE, tiene bastante que mejorar. Pero bueno, podemos ver en el centro que la fachada tiene la misma temperatura que nuestro cristal. Y el perfil nuestro, a ser más frío, que tiene la mitad de transmitancia, o sea, doble, perdón, de transmitancia, es 1,0, pues se ve como realmente es eso. Abajo vemos una ventana que ya está cambiada, pero por aquellos tiempos no. Y aquí en garaje una hoja de un vidrio simple, o sea, las pérdidas son tremendas. Eso uno puede opinar lo que le da la gana, pero la termografía nos dice, nos saca los colores a los fabricantes y a los instaladores. Por eso hay que usar la termografía y hay que calcular, hay que encargar el cálculo a algún estudio de ingeniería que sepa manejar el software y que calcule las transmitancias. No es un gasto adicional elevado, pero el cliente tendrá todo el servicio de calidad de Passive House. Ahora empiezan a aparecer grandes barreras, grandes inventos de gente muy iluminada, que para mí es fraude, engaño, que como algunas empresas punteras trabajan de estos vidrios, pues también vamos a sacar triple vidrio. Pues vamos a poner una capa bajo emisiva y una cámara de argón. ¿Para qué se hace esto? Para engañar al cliente final. Si yo hago esto, el coeficiente térmico no aporta absolutamente al cristal. Tengo la misma transmitancia térmica que en dobles vidrios. ¿Por qué lo hago? Para engañar, para apuntarme al cuento que también tenemos triple vidrios. De hecho, andan por aquí ya algunos que es, bueno, esto no tiene importancia, yo a usted lo regalo, no faltaría más, solo falta que cobres esto. Es que esto ya es de juzgados de guardia, o sea, permitir algo así es de verdad una estafa. Y esto hay que tener muy en cuenta, o sea, pedir los certificados y que correspondan, y no una ficha técnica de Guardian, que es un configurador de cristales, que si yo cojo ese modelo de cristal, hago cámara de 90%, vuelvo a poner 4 float, 90% 16 de cámara y 4 bajo emisivo, tendré coeficiente 0,6 o 0,5 en cámaras de 16. Pero si no hago ese cristal de esa manera, esto no es ningún certificado, es un configurador que me guía que si obtengo, cuánto obtengo si hago productos según esta configuración. Pero nadie o casi nadie hace estos cristales con esa configuración. Por lo tanto, entregan un boletín resultado de una configuración sirviéndose como un certificado. Y eso también es engaño. Entonces, hay certificados de perfil y hay certificados de cristal. Y después la termografía. Ya, El estamos sobre el argón. tiempo. No sé cómo vas de tiempo. Solamente eso, porque ya no hay más. O sea, Hay hay que también saber alguna que el pregunta argón en el chat aporta. que te hago ahora. Vale. Venga, si puedes terminar. Sí, hay que tener en cuenta que el argón aporta a partir de 80% de relleno. Si hay menos argón en cámara, es como si no estuviera. Y si lo llenamos con sistemas de inyección, como en triple cristal, con una cámara, sabemos que está inyectado, porque no, si atrapamos en ambiente, ambas cámaras estarían rellenas. El sistema, como nuestro, modernos sistemas de relleno, bueno, modernos, hace veintitantos años, tenemos certificado de 96% de relleno. Si calculamos que el gas no es que se va, es que se autodegrada y el cálculo medio al año es de un 1%. Si hablamos de ventanas con gas inyectado, siendo muy optimista, en 6 años deja de aportar este relleno nada, siendo realista entre 3 y 4 años. En cambio, con 96% superamos 25 años de vida útil de vidrios. ¿Por qué? Porque cuando hay más argón en la cámara hay menos aire, hay menor degradación de este aire, de este argón, perdón. Lo mismo pasa con cripto. Estos son sistemas de relleno con inyección, o sea, tiene que ser el pulso de operario, 1, 2, 3, 4. Yo supongo que aquí cuando rellena es 1, 2, 3, 4 y medio. A ver, no, estos son sistemas de hace casi 30 y tantos años que se usaba. Hoy en día, estos son los sistemas modernos. Cajas de ambiente cerrado, cuando entra el cristal,
se sella, se suelta el gas, cuando lo detectan sensores, se presionan los cristales y salen por otro lado. En nuestro caso pasa por un escáner que detecta defectos de cristal inferiores a grosor de pelo humano. Los coeficientes de transmitancia ya los sabemos, por luz de radiación también, pero pocos nos paramos en estas dos fuerzas siguientes, que es energía de retorno. Por eso los triples vidrios no se puede poner en obra y apoyar puertas mientras que las instala un carpintero, o escalera, o borriquetas, porque retiene mucha energía térmica y mientras va soltándola por laterales, por los cantos, pues cualquier presión que pueda sufrir deformación puede generar roturas. O sea, no se puede usar este vidrio como los monolíticos hace 30 años que podíamos apoyar escobas, fregonas y no pasaba nada. Y el tema de la convección, como he dicho antes, es donde afecta el argón o kripton el aislamiento. No existe lo de gas seco, no es que haya aire seco. El aire dentro de hecho es húmedo, porque al tener una cámara cerrada herméticamente se generan condensaciones. Por eso estos separadores tienen una línea de perforaciones por donde la humedad penetra al granulado y el granulado convierte humedad en instante en 51 grados de temperatura. Por eso podemos fabricar los vidrios unidos. No me da más tiempo, pero porque hay mucho más que hablar de buenas praxis y ventanas de altas prestaciones, pero por mi parte eh, hemos llegado al final. De acuerdo, Yarek, pues muchas gracias. Eh, habrá otras jornadas en las que contarlo, de Sí. como hemos hablado antes. De hecho, mira, voy a aprovechar, te voy a lanzar alguna pregunta que hay en el chat. Las dos primeras están relacionadas y además creo que ya las has contestado. Es por el tema de los gases argón en las cámaras. Nos preguntan si hay alguna manera de verificar qué cantidad de gas argón continúa en la cámara pasados unos años y también que si hay No, algún estudio, o sea, si tenéis algún informe o algún estudio en el que se demuestra esa pérdida o ese mantenimiento del gas argón en las cámaras a lo largo del año, a lo largo del tiempo, perdón. no existe ninguna prueba y mucho menos en obra. Saint-Gobain, hace algún tiempo, algún representante de Saint-Gobain me ha dicho que ellos disponen de un aparato para medirlo, pero en laboratorios. En obra no se puede, pero sí se puede calcular por transmitancia, o sea, hacer termografía y calcular realmente, como digo, conociendo temperatura interior, las mejores fotos siempre salen por la noche, por la limpieza de aire y cuando más frío, en calor no son tan limpios. Las fotos hay mucha, pues eso, el calor hace que el aire es mucho más denso y un poco falsea los datos de la superficie. Pero conociendo datos de aire dentro, aire fuera, o sea, hablo de temperatura y el elemento, se puede calcular perfectamente transmitancia. Y si en 30 años ha perdido 2 décimas, esa a 5 centésimas de tolerancia nos podemos verificar si sigue aportando algo o no. Pero por nosotros, como he dicho antes, desde 2002 en Emesa instalamos ventanas con baja emisividad. De hecho, cuando trajimos estos productos aquí a España no teníamos ni nombre bajo emisivo. Nos llamamos nosotros cristales térmicos. No existía el cristal bajo emisivo en 2000, 2004, 2005 o los separadores térmicamente mejorados, ¿no? Había tecnologías que trajimos algo que era como vender en aquellos tiempos coches voladores. Eh, Quiero decir que ya años han pasado, hemos tenido centenares de obras y en algunos hemos hecho pruebas y después con aquella tecnología, después de 12 años, sí seguía teniendo el mismo coeficiente el vidrio nuestro. Esto hemos hecho hace como 2 años antes de la pandemia. Como yo desde pandemia me pierdo en tiempos, o sea, no sé si son 3 o 4 años, Ya, nos pero pasa a como dos muchos. años antes de la pandemia. Sí, Ok, ok. Esa parte que dices de comprobar con termografía llegará, Yarek, llegará. Para tu tranquilidad, tiene que llegará. llegar De mañana por la hecho, mañana, no algún día. no, bueno, dale tiempo al sector. De hecho, Vale. ahora mismo, o sea, te voy a pasar información de eso, ¿vale? Porque ya Ujú. el gobierno vasco ha emitido una orden de control térmico en la edificación, que recoge, entre otras cosas, termografía de la envolvente ejecutada
y entre otras cosas también declaración de prestaciones de esas carpinterías cuando se monta por un lado perfil y por otro lado cristal, o sea que no viene ya de fábrica así. No la hemos visto del todo, o sea, tenemos que ver qué texto ha salido al final y analizarlo un poco y tal, pero ya está en marcha. O sea, que en España el País Vasco siempre va un poco por delante, pues eso ya Sí, está llegando, ¿vale? sí, Te sí, sí. pasaremos info de eso. Nada, te hago una última pregunta y cerramos, Una si te pregunta, parece. tengo una observación solamente. Yo Dime. antes de pandemia íbamos a hacer pues este tipo de jornadas en colegios de arquitectos y la primera íbamos a dar el 27 de abril, pero claro, nos pilló la pandemia y se anuló. Hay colegios de arquitectos de las provincias que tienen en su poder cámaras de termovisión para que un arquitecto pueda alquilarlo y comprobar en situ la... Yo lo que invito, la instalación, que no llegué a mencionar nada, pero la instalación es tremendamente importante. El producto en sí es importante, pero si no comprobamos si nos han hecho bien la instalación o no, esto no funciona. Totalmente, totalmente. El tema de esas cámaras que están a disposición es un buen recurso. Lo único también que eh, hay que ser, o sea, hay que saber un poco de termografía. No es tan fácil como apuntar y mirar. Hay que saber un poco lo que estabas viendo, ¿no? Pero bueno, ese también hay un tema importante. Vale, nada, simplemente nos preguntan, ¿cómo podemos diferenciar a esos fabricantes que utilizan todos los elementos de fabricación de montaje necesarios y los que no lo hacen? Esa es nuestra gran incógnita. No podemos usar en fábrica el momento perdona, ya que no podemos estar en fábrica en el momento del ensamblaje y no sabemos si lo hacen correctamente y por lo tanto si la carpintería va a cumplir. ¿Alguna recomendación en esta parte? Claro, yo muchas veces cuando es obra importante invito a la gente que, no sé si lo he dicho, pero MS Más que Ventanas es una marca polaca, las fábricas se encuentran en Polonia, muy aglomeradas las cuatro en la misma ciudad, y en Ceradero está a unos 200 kilómetros. Todo lo de resto es red de ventas, o sea, directa o indirecta. Cuando yo veo, por ejemplo, lo que he visto, un cristal con una cámara con argón, sé que es inyectado, porque si yo atrapo en ambiente, atraparé ambas cámaras con argón. Entonces, hay indicios que me dicen que está hecho por un taller manufactura en un polígono de un pueblo o en una gran fábrica. Para que tengáis una idea, por ejemplo, eso aquí no existe. Yo estoy muy descontento con la industria que no hace ningún tipo de control. Por ejemplo, los recogedores en perfilería. Yo hace años ya incluso a las asociaciones avisé y nadie hace nada, se permite destrozar perfil para facilitar el montaje. Pero en cualquier otro, yo no hablo de cualquier, yo conozco tres mercados en Europa, y cuatro. Italiano, donde operamos, donde el 20% de mercado es nuestro, MS, Alemania, Polonia y Austria. En estos mercados, los institutos que velan en cumplimiento de la normativa, de cumplimiento de la normativa, tienen potestad de cerrar una multinacional como MS si pillarían que se incumple la tecnología que se ha certificado. ¿Qué quiero decir? Yo, como he dicho, veo los coeficientes sacados de dedo. También tenemos de 0,68, escuché hace poco en alguna presentación. Sí, si los astros se alinean, yo estoy de buen humor y todo va perfecto. Pues nosotros, por ejemplo, podemos llegar a un coeficiente de ventana de 0,53, pero para eso habría que usar refuerzo térmico, que ya lo estamos retirando, porque no aporta poco a la ventana, pero sí una décima, con costes elevados. Xenon, que es 10.000 veces más caro que argón, pero que aporta un coeficiente en cámara de 12 de 0,3. Y nosotros podemos fabricarlo en 6 semanas, tú me pides esa ventana y yo te la traigo aquí. Pero nadie pagará esta ventana, o sea, por lo tanto es una teoría que no puede servir de un marketing falso, porque nadie va a vender esta ventana, no hay cliente quien lo compre. Entonces, yo propuse al ingeniero jefe de producción, digo, mira, Artur, vamos a, como en España funciona esto, vamos a sacar ese certificado. Y me dice, no, no porque si lo sacamos y me viene una inspección y me entra en la sala de producción, se cogen la ventana y me comprueban que no es eso, es que nos fulminan. Ya. Entonces, hay mercados que hay un enorme control y otros que hay ningún control. En España, industria no hace absolutamente nada y uno tenemos que fiarnos. Termosoldadoras. Nosotros, por ejemplo, fuimos, quiero poner unas medallitas porque algunos hemos ganado.
Fuimos primera empresa en Polonia que empezamos a funcionar con soldadoras de generación de graf. O sea que cuando soldamos no se fresa el perfil, no arrancamos material sobrante, lo compactamos. Entonces nuestras soldaduras tienen 300 newton más de resistencia que cualquier otro del mercado, incluso de algunas series nuestras que se fabrican en otras líneas de producción que no disponen de esa tecnología. ¿Cómo se puede ver? Pues en las páginas la gente ponemos qué maquinaria tenemos, los que tenemos maquinaria mejor de primer nivel, instalaciones, nadie con buenas instalaciones, bueno, nadie. Es raro que alguien con muy buenas instalaciones empiece a apañar productos, pero si hay grandes marcas, por ejemplo, y me consta que montan ventanas aquí y no en Alemania porque solo ponen nervios refuerzos en la parte de bisagra y todo el resto de ventanas no tiene perfil de refuerzo. ¿Se pueden fabricar ventanas así? Sí, como con los reducidos que he dicho antes. Pero la ventana puede ser máximo 60 por 60 y se fabrica grandes balconeras que se deforman no en semanas, en días o en horas. Entonces, eso se puede comprobar. Perforo a fijar el tornillo y veo que está como mantequilla, no tiene ninguna resistencia, o con un propio imán, o con termografía. Una pequeña cámara, hay un termómetro de Bosch que es un termómetro, pero convierte la temperatura en unas imágenes termográficas. Vale unos 200 y pico euros, no varios miles de euros como cámaras termográficas. Y nos puede ayudar en esos pequeños detalles. Lo demás es, desgraciadamente para pequeños, pero un pequeño no puede eh, contrarrestar o igualar un gran fabricante. Si lo igualaría en calidad, se dispararían sus precios, porque no tiene equipo, no tiene historial, no tiene equipo de I+D. I+D no solamente trabaja en mejora de producto, también en línea de producción. Nosotros, por ejemplo, para que tengáis una idea, trabajamos con medio milímetro de tolerancia, no con 2 como trabaja el mercado. Entonces, ¿dónde afecta esto? ¿Qué aporta? Pues, me da igual 2 milímetros. Pues no. La normativa de perfil de PVC habla de grosores de tabicas exteriores y las cámaras vistas, pero no de membranas. Y membranas, si tienen un grosor, son finitas de medio milímetro, si tolerancia es de 2, muchas veces con máquinas de tercera, cuarta mano, usadas, recompradas, no alinean bien el perfil. Eso se nota que hay una pestaña cuando pasamos la mano por la esquina. Las membranas no están soldadas, o apenas se cogen. La superficie de soldadura es de fasta. Entonces, la resistencia, ¿qué pasa con esa ventana a lo largo de los años? Es muy frecuente ver rajadas las soldaduras en la obra, en 1 o 2 años. Es por esa razón y porque a lo mejor no se controla, no hay control de calidad de puestos de trabajo, control de temperatura de soldadura o tiempo de presión de soldadura. Entonces, son pequeños defectos que cuando sumamos es una ventana u otra. Totalmente. Pues bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo. Yo lo que le diría aquí también a Arturo es que pida referencias siempre, ¿no? Si hay algún tipo de duda, que pregunte. O sea, preguntando se llega a Roma. He puesto en el chat Preguntando, el hablando, nos perfil, entendemos. efectivamente, he puesto en el chat el perfil de MS Ventanas en nuestra página web. Ahí tenéis el contacto de Yarek y también en el directorio de las empresas de PEP están los contactos de todos los fabricantes de ventanas. Y lo que yo os diría es que les abraséis a preguntas. Que el que más respuestas os pueda dar es Y el que más disfruto os va a mucho. convencer o el que más os va a convencer seguro. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Jared, por tus explicaciones y nos veremos en la siguiente. Muchísimas gracias. Y lo siento Nada, por tanto tiempo, vamos. nada, nada. Muy interesante. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Chao, chao.